Recording in Ok, chicos, vamos a hacer este video para repasar el tema de regla de la cadena. Recuerden que estamos en el curso de cálculo diferencial y pues toca el turno de ver lo que es la regla de la cadena. Para, bueno, explicar la regla de la cadena teóricamente pues lleva sus complicaciones. Sin embargo, en este video pues vamos a calcular o utilizar la regla de la cadena para calcular la derivada de funciones un poco más abstractas que las funciones básicas y pues vamos a ver una manera fácil de poder utilizar esta regla de cadena. Entonces, para esto vamos a recordar a las funciones básicas. Recuerden que este curso pues lo comenzamos estudiando a las funciones básicas, ¿no? Tenemos a la función constante, la función identidad, el múltiplo de la función identidad. Bueno, aquí la identidad dividida entre una constante, la cuadrática, la cúbica, la potencia de x, aquí un múltiplo de las potencias de x, la recíproca, la raíz cuadrada, la exponencial, la logaritmo natural, la función seno, la función coseno, la función tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para poder aplicar la regla de la cadena, pues hay que recordar cuáles son las derivadas de cada una de estas funciones. Entonces, si ustedes recuerdan, pues las derivadas pues venían dados de esta manera. Tenemos que la derivada de la constante pues es 0, la derivada de la identidad es 1, la derivada del múltiplo de la constante pues es la constante, y así tenemos las diferentes reglas de derivación. Entonces, lo que hace la regla de la cadena pues es tratar de generalizar estas funciones básicas donde en el lugar donde aparece x, ¿sí? Aquí donde aparece x, vamos a a, a escribir una función eh, o una expresión que dependa de x, no solamente x, sino algo más general que x. O sea, x puede ser sustituida por cualquier otra función básica o sumas, restas, multiplicaciones o divisiones de esas funciones básicas. Entonces aquí vamos a generalizarlas, ¿sí? Por ejemplo, a la identidad, a la constante no la podemos generalizar porque no aparece x, ¿no? Sin embargo, a la identidad sí la podemos generalizar. En el lugar de x ponemos una función que dependa de x, es decir, una expresión, ¿verdad? G de x puede ser cualquier expresión que dependa de la variable x. Claro, si estamos considerando la función en términos de la variable independiente x. Si no, pues debería de ser una expresión que dependa de la variable independiente que estén considerando. Entonces aquí en el lugar de f generalizamos, ponemos a g, bueno, perdón, en la identidad aquí en lugar de x ponemos una expresión que dependa de x y así con las demás funciones. Por ejemplo, en la cuadrática podemos, en lugar de x, podemos poner a g de x elevado al cuadrado, ¿sí? En la cúbica, g de x elevado al cubo. En las potencias de x, pues podemos poner g de x, la expresión que depende de x, elevado a la n, ¿no? ¿Sí? Y pues así con las demás, ¿sí? Entonces, pues las derivadas de estas funciones más generales, pues son muy similares a las derivadas de las funciones básicas. Por ejemplo, aquí las derivadas, bueno, aquí tenemos una tabla de todas las derivadas de las funciones. Entonces aquí, por ejemplo, la derivada de la función, de la función más general que la identidad, ¿sí? Pues ya sabemos que la derivada de la identidad es 1 y pues la derivada de la función más general, pues de manera implícita, aquí está el 1 y tenemos que multiplicarla por la derivada de la función g, ¿sí? De igual manera, la función múltiplo de la identidad, pues su derivada es la constante. Entonces, la derivada de la generalización del múltiplo de la identidad, pues va a ser la constante y la voy a multiplicar por la derivada de la función g, ¿sí? Casos más generales, ¿no? Por ejemplo, la de las potencias de x, miren, aquí tenemos que la función básica x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1.
Entonces su derivada de la función más general, pues va a ser muy similar, va a ser n por g de x elevado a la n menos 1. Noten que esta parte es muy similar a esto, pero tengo que multiplicar por la derivada de la función g, ¿sí? O sea, a veces se dice por la derivada de lo de adentro, ¿sí? O sea, la derivada de esto, pues va a ser, perdón, estamos en esta, la derivada de esta, pues sería n por g de x a la n menos 1 por la derivada de lo de adentro del paréntesis, ¿sí? De la función raíz cuadrada, pues va a ser la función más general, un poquito más general, pues va a ser la raíz cuadrada de una expresión que dependa de x. Su derivada, pues es muy parecida a la de la raíz cuadrada, será 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de g de x, pero vamos a multiplicar por la derivada de g de x, ¿sí? Esto lo podemos simplificar de esta manera, ¿no? Al hacer la multiplicación de esta parte, que lo podemos interpretar como una fracción, por un entero, pues nos queda la derivada de g de x dividido entre 2 veces la raíz cuadrada de g de x. Noten lo análogo a la derivada de la raíz cuadrada, ¿no? O sea, es lo análogo, solo que tenemos que multiplicar por la, la derivada de lo que está dentro de la raíz, ¿sí? A veces así se memoriza esto, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada de g de x es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de g de x por la derivada de g de x, ¿no? ¿Sí? De igual manera, la función exponencial, su derivada, pues ya vimos que es ella misma. La más general, pues va a ser su derivada sería lo análogo, ella misma, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo que está como exponente, ¿sí? Eh, para la función logaritmo natural, su derivada pues es 1 sobre x, ¿sí? Y pues una versión más general, pues su derivada va a ser 1 sobre lo que está adentro del logaritmo, lo que está como argumento, pero hay que multiplicar por la derivada de lo que está como argumento. Si simplificamos, esto nos queda la derivada de lo que está como argumento entre g de x, ¿sí? Ok. Mm. Ok, entonces, de igual manera, la función seno, su derivada es el coseno. La versión general, esto más general, el seno de una expresión que depende de x, su derivada, pues será el coseno de g de x por la derivada del argumento del coseno, ¿sí? Ok, bueno, en el siguiente video vamos a ver ejemplos de cómo utilizar estas fórmulas poder, eh, para utilizar la regla de la cadena y obtener las derivadas de funciones más generales que las funciones básicas, ¿sí? Nos vemos.